Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el gobierno buscará impulsar reformas a la Constitución aprobada durante el mandato de Rafael Correa en lugar de promover una asamblea constituyente como se había anticipado previamente. Así lo manifestó el ministro de Gobierno, José de la Gasca. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. Las reformas parciales o enmiendas, que podría ser otro de los caminos que adopte el gobierno, reemplazaría a la pretendida Asamblea Constituyente. José, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Es un gusto estar con usted y buenas noches a quienes nos escuchan. Parece que el gobierno ha tomado el camino que era el adecuado inicialmente, el camino que muchos de los abogados, juristas, constitucionalistas habían opinado sería el más idóneo para no caer en una constituyente, lo cual iba a generar un estrés quizá innecesario. Mire, Fausto, indiscutiblemente esto se trataba siempre, es aún una operación constitucional y una operación política. Y como toda operación, usted tiene que buscar siempre el menor riesgo en el paciente, las menores consecuencias traumáticas para el país. Indiscutiblemente, yo creo que una asamblea constituyente con un proceso que implica 3 elecciones, con una Corte Constitucional que desde el año 2008 ha sido muy rigurosa en darle contenido a la constituyente, que no es una cuestión sencilla, y aún menos como salieron ciertos cachiporreros de normas y supuestos a querer envolver al país diciendo que hay como saltarse a la Corte Constitucional. ¡Qué barbaridad! Aún menos eso es posible en el modelo constitucional ecuatoriano. En consecuencia, esa suerte de una asamblea constituyente es muy larga, es muy traumática para el país. El mejor camino idóneo, con agilidad, en el que yo creo que en 7 o 8 meses el Ecuador puede estar en una sola elección de un referéndum aprobatorio, es el camino de las reformas parciales a la Constitución, Fausto, con una ventaja, que la Corte Constitucional en el año 2019, luego en el 20, en el 21 y en el año 2022, se ha pronunciado ya respecto a aquellos puntos medulares para el país sobre los que yo digo hay un consenso: eliminar el Consejo de Participación, regresar a la división tripartita del poder, reducir esa suerte de una conformación indebida del Consejo de la Judicatura, mermar el legislativo, ir a un legislativo más modesto, con menos diputados y menos senadores en 2 cámaras, darle autonomía plena a la Fiscalía y avanzar en las reformas ya iniciadas en materia de bases extranjeras con propósitos militares y la eliminación del fondo partidista. Se puede hacer por reforma parcial. Y eso implica simplemente 77 votos del Parlamento y un único referéndum. Ahora bien, en este propósito habrá que también trabajar, por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para eliminar, para desaparecerlo. ¿Cuántos votos se requerirían? Únicamente 77 votos de los legisladores, apreciado Fausto. ¿Cuál es el trámite que se tiene que hacer ahora? El primer momento es que el presidente presente a la Corte Constitucional la solicitud de reforma parcial en base a los precedentes. No hay nada que inventarse aquí. Es tomar una lista de los precedentes en donde la Corte Constitucional ya estableció que esto, lo que usted señala, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y lo que he señalado, se puede hacer a través del cumplimiento de sus precedentes y volverlo a presentar. Una vez que eso se hace, la Corte Constitucional califica a través de un dictamen de procedimiento y después tiene que pasar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional deberá tratar en 2 debates, mediando 90 días entre ellos y nombrar una comisión multipartita que tendrá que hacer un informe en no menos de 30 días. Para ese momento, para la conformación de la comisión y para la aprobación definitiva, usted requiere 77 votos, Fausto. Una vez que la Asamblea hace esto, retorna a la Corte Constitucional ya solamente para un control de los considerandos y las preguntas, y con eso pasa al CNE, al Consejo Nacional Electoral, para convocar elecciones. Yo creo que este es indiscutiblemente un camino expedito. El presidente de la República, el gobierno, tendrá que asegurar los 77 votos que tiene hoy, pero no confiarse. Seguir trabajando en nuevas conformaciones,
en nuevos actores de esa mayoría que el día de hoy dice o muestra ya tener. Y usted menciona algo que creo que es importante, ese no confiarse, porque hemos visto cómo llegó ADN a esta inauguración, a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, cómo se ha desarrollado estos días en cuanto a la conformación de esta mayoría que parecía holgada antes de la sesión inaugural, y a una vez que se dio la sesión parece que no está tan seguro esta mayoría, al menos la que requiere, la que necesita el gobierno para cumplir varios de sus propósitos. Ese entonces será o deberá ser el primer camino del gobierno, asegurar esta mayoría, asegurar que este tipo de reformas puedan pasar en la Asamblea Nacional. Ya el control constitucional lo dirá, lo ha dicho también en los dictámenes que usted ha mencionado, y posteriormente también, evidentemente, convencer a la gente. Indiscutiblemente que esto es así. Esto es una operación constitucional y una operación política. Las operaciones políticas requieren que usted no se duerma. El presidente ha tomado una decisión con sensatez, al menos por ahora, de no avanzar en la constituyente, y eso hay que aplaudir. Eso es bueno para el país, eso es bueno para la economía del Estado, eso es bueno para todas las esferas del país, en donde la estabilidad y la seguridad jurídica es necesaria. Luego, no hay cómo dormirse. En el Parlamento tienen que seguir trabajando por conseguir nuevos actores, nuevos votos. No se puede confiar única y exclusivamente en los que hoy se tiene. Además, reconociendo algo, que muchas veces están confundiendo a muchos legisladores como parte de una bancada, cuando quizás más son parte de una banda. Y eso hay que saberlo, y eso hay que entender en este país. En consecuencia, hay que seguir trabajando por dignificar la política y por tener los apoyos suficientes para esta operación constitucional y política. ¿En qué caso de estos propósitos requerirá el gobierno, el oficialismo dentro del legislativo 101 votos? Eso sería solamente por una vía de enmienda que nazca del propio Parlamento. Esto hay que explicarlo bien. Yo creo que se está confundiendo cuando se habla de los 101 votos, estimado Fausto. Los 101 votos es solamente cuando nace del propio Parlamento una intención de enmienda constitucional. Pero el presidente, de conformidad con el artículo 441, puede presentar a la Corte Constitucional él mismo potestad de iniciativa de enmienda constitucional sobre aquellos cambios menores a reforma, dejando a un lado los que hemos contextualizado ya con usted. Aquellos cambios menores a reforma, mucho menores, que ya la Corte ha sido bastante generosa. Mire usted que por vía de enmienda ha permitido algunas cuestiones que se pregunten en el Estado. Y en consecuencia, por ejemplo, la contratación por horas, eso fue vía enmienda. Vea usted, no hay ahí regresión de derechos para la Corte Constitucional, pero eso no requiere la Asamblea. Eso simplemente el presidente pide iniciativa de enmienda constitucional a la Corte Constitucional. La Corte dictamina vía y luego dictamina y hace control constitucional de la propuesta de enmiendas. Solo con la Corte. Pero el presidente tiene que ser creativo y hacerlo bien. Y ahí no se requiere ir al Parlamento. Los 101 votos que usted señala es solamente si es que el Parlamento, él mismo, tuviera iniciativa de enmienda constitucional por propia voluntad, vuelvo a decir, propia iniciativa de la Asamblea, que no sería la necesidad en este momento. Lo cual elimina de alguna forma todas estas complejidades que se habían planteado cuando en un primer momento desde el gobierno se decía, para no pasar por todo este trámite, para no pasar por todo este camino engorroso que sería lograr una mayoría, lograr 77, 101 votos, dependiendo de los cambios, lograr en el Parlamento esto, más adelante lo que ocurra en las elecciones, someterse a la opinión de los ciudadanos por varias ocasiones. Es decir, estas complejidades, si se toma el camino adecuado, se eliminan y se acortan los tiempos. Hay que hacer esto con mucha técnica. El presidente de la República tiene un camino expedito que es la reforma parcial. La reforma parcial sí requerirá los 77 votos y un único referéndum. Y también podría ocupar la vía de la enmienda constitucional para cambios menores, los que no abarca una reforma parcial, cambios muy menores, que no implique, por ejemplo, una suerte de tocar derechos y garantías, que no implique elementos constitutivos del Estado o estructura de la Constitución, ni mecanismos de cambio constitucional.
Y eso también puede el presidente directamente, sin asamblea, lo que es enmienda, sin asamblea, presentar a la población para que la población lo ratifique a través de un referéndum aprobatorio. Vea usted, hay caminos expeditos, hay caminos menos lesivos, menos gravosos que una constituyente. Por eso es que se hace bien y es correcto que el presidente con sensatez tome este camino mucho más expedito y mucho más sano para la vida institucional del Estado. Fausto, hay algo que los ecuatorianos tienen que tener muy claro y presente. En este país aún sigue existiendo crimen organizado, aún sigue existiendo narcotráfico que financia candidatos, aún sigue existiendo delincuentes que se toman la institucionalidad para ellos. Así no se puede usted entonces abrir una constituyente. Así usted lo que tiene que hacer es cerrar la institucionalidad y desde la propia institucionalidad, de forma parcial, hacer los ajustes que el Ecuador requiere, hacer los cambios urgentes que el país requiere, sin esperar, sin demora. Más allá del análisis jurídico y constitucional, que es importante de hecho para poder hablar de todas las vías posibles que puede tomar el gobierno, en este contexto, ahora sí jurídico y político, el gobierno entonces tiene vía libre, dicho de otra manera, para no culpar a otros, para poder emprender en estos cambios, para no tener, no caer en trampas, no cometer errores, no caer en omisiones, por ejemplo. Así es. Ahora es responsabilidad del presidente concretar, es decir, realizar todas aquellas acciones necesarias para que esto llegue a feliz término y causa para el país. Fausto, si el Ejecutivo demora, si el Ejecutivo no hace estos cambios necesarios para desmontar los juguetes autocráticos que se establecieron en la Constitución 2008, si no lo hace, el Parlamento del Estado puede ser también un Parlamento pulcro. Puede ser un Parlamento pulcro que hace algunos años no hemos tenido lamentablemente en el Ecuador. Sepa usted que la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 442 de la Constitución, también tiene iniciativa de reforma parcial. Si el presidente demora, que yo no creo que demore, yo creo que ahora hay mayor decisión, pero la Asamblea también puede hacer. La Asamblea tiene iniciativa de reforma parcial y puede presentar a la Corte Constitucional un paquete claro de reformas parciales jerarquizadas de lo que es más importante para el Ecuador y dar el trámite que corresponde, porque tanto el presidente de la República cuanto la Asamblea Nacional tienen la posibilidad de iniciar la vía de reforma parcial. Vuelvo a decir, así que este es el momento de tomarse en serio el país, de dar respuestas, y yo creo que no hay mucho que esperar. En un estado donde todo es urgente, no hay mucho que esperar, Fausto. Y los ciudadanos estaremos sin duda vigilantes. Ni ejecutivo ni legislativo tienen ya pretextos, no hay pretexto para no ponerse a trabajar en este momento, y eso es lo que aspiramos todos los ecuatorianos, más ya con lo que hemos visto por estos días. Hay las mayorías, hay el camino, la vía libre. Veamos qué ocurre más adelante. José, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, siempre es un honor estar con usted. Tenga una buena noche y un buen fin de semana. Gracias, un buen fin de semana. El doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre las reformas parciales y cuál es el mejor camino para el gobierno nacional, ahora que cuenta con una mayoría importante dentro del legislativo para plantearse ya algunos de los cambios a la Constitución que han sido anunciados, que inicialmente se hablaron sobre una constituyente, hoy se habla de reformas parciales o enmiendas también. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.